Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido. Lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofileteo.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas: Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en Gritones, he visto que sin salud no hay historia que contar. Por eso, cofundé una plataforma donde puedes volver a tener un médico de cabecera que realmente te acompañe. Échale un ojo a citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, y descubre cómo funcionan nuestras consultas totalmente virtuales. Y si quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes, donde comparto retos, eventos y contenido para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Fileteo y esta es la historia de Alfonso Prim, ingeniero industrial español, testigo fiel de la Pamplonada al vivir muy cerca de ahí, emprendedor de vocación y escritor de 2 libros. Y es interesante porque, reconociendo que la carrera fue un suplicio para él, le ayudó a valorar la resistencia como parte de la vida. Confiesa que tiene tantos errores y equivocaciones que ha dedicado gran parte de su vida a tratar de evitar que más emprendedores los cometan. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Es más importante lo que ves que lo que escuchas. 2. La gracia en el emprendimiento no solo está en aguantar, sino en disfrutar el recorrido. 3. Al emprender, primero testea tus ideas en el mercado. 4. No trabajar para alguien más te hace responsable de tus decisiones. Y 5. Compartir tus errores es la mejor forma de ayudar. Aquí la tienen. Un episodio más. Alfonso desde España, qué gustazo tenerte en Gritones Podcast. Gracias por aceptar. Te convencí, te engañé, ya estás en mis manos. Aquí andamos, gracias. Gracias a ti, Braulio. La verdad que no ha sido difícil convencerme. O sea, que no te atribuyas el mérito porque me convenzo solo yo. Sí. La verdad es que tuve el gustazo de estar en tu podcast también. Ahí para los que no saben y no los han escuchado en Inocabi, ya hablaremos del tema, pero tienes tu propio espacio, tu propio podcast, así que somos colegas de alguna manera en este mundo del contenido y de las ganas de ayudar a los demás y de inspirar de cierta manera. Así que quiero estrenar el episodio pidiéndote que me platiques cuando tu esposa estaba embarazada y fueron a urgencias porque se hizo una cortada en el pie. Y ahí estabas tú, pero de repente tuvieron que dejar de atenderla a ella para atenderte a ti. ¿Qué pasó? ¡Qué malo eres! Pues que a mí me da mucha cosa la sangre. Yo, desde luego, para cirujano no valgo porque yo, por ejemplo, pocas veces que he ido a sacarme sangre, me tienen que sacar echado, porque si no me mareo y me caigo. Y aquella vez, efectivamente, mi pobre mujer estaba... Pobre digo, porque se había hecho la cortada a ella y los médicos terminaron atendiéndome a mí porque me puse malo. Solamente de verle a ella la cortada y lo que le estaban haciendo. Y fue bastante penoso, la verdad, sí. Me hiciste recordar, güey, cuando yo iba a tener mi primer hijo, Santino, y de repente Blanca un día de ocio me enseña videos en redes sociales o en YouTube, no me acuerdo, en donde de plano estaba pues en labor de parto la mujer y, ¿no? Ya sabes, toda la energía que eso envuelve y de repente, ¡pum!, ¿no? Los hombres caían desmayados y me dijo, no te va a pasar eso a ti, cabrón, porque de repente el médico y las enfermeras tenían que ir corriendo a atender al hombre en lugar de seguir atendiendo el parto, cabrón.
Sí, sí, es verdad. Oye, qué cosa. Yo, de hecho, yo tengo 3 hijos y con la primera no me atreví a entrar a la sala de partos y con el segundo ya, pues sí, el segundo de hecho vino tan rápido que yo estaba allí, vamos, y sacó la Como cabeza y todo jabón. estando yo allí y ahí no me dio tiempo ni a desmayarme, ni a ponerme malo, ni a pensar en otra cosa más que salga bien el tema que la liamos. Oye, Sí, sí, qué sí. buena historia. Háblame de tu infancia, Alfonso. A ver, voy a hacer un disclaimer porque de repente se me va a salir Poncho, porque le explicaba yo a Alfonso que en México a los Alfonsos le decimos ponchos. Entonces me decía que en España no, pero bueno, ya lo bauticé mundialmente como Poncho. Si se me sale por ahí. Háblame de dónde eres, dónde naciste. Cuéntame esa parte de tu historia. Vale, nacer, lo que se dice la primera vez que salí al mundo fue en Pamplona, lo que pasa que yo me considero de Villava, que es un pueblecito pequeño a 4 kilómetros de Pamplona. Para los que nos gusta el ciclismo, es la cuna de Indurain, que Mm, es bueno, un campeón, ganador de 5 veces del Tour de claro. Francia, dos giros, tal. Entonces a mí me gusta y me siento orgulloso de ser de Villava, pues porque compartimos pueblo con este campeón y su hermano, que también fue ciclista profesional. Mm, Entonces, eso, yo soy navarrico, como decimos aquí, como los caracoles, que hay un tipo de caracoles que se llaman navarricos aquí en España. Y eso, y orgulloso de haber nacido en Navarra, cuna de los Sanfermines también, en Pamplona, que seguramente es una fiesta. Estuve ahí. Sí. Estuve ahí una vez. Qué Y locura. Qué no se te ha locura. ¿Hasta qué olvidado. edad estuviste ahí? No, 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 ni se me va a olvidar. ¿Hasta qué edad estuviste ahí en Pamplona? Bueno, yo vivo a 4 kilómetros de Pamplona. O sea Ya. que vamos, que yo he estado aquí toda la vida. Salvo, bueno, unas veces que trabajé en Madrid, pero lo demás yo vivo y hago mi vida aquí en Pamplona. O sea que vamos, que Ya. yo no he perdido, no me he ido por ahí ni me he ido a otro país a vivir Sí. ni nada, sino que yo me mantengo aquí. ¿Y cómo viven ustedes los Sanfermines? Porque cuando yo estuve ahí, y estuve, ojo, muy joven, de fiesta absoluta, de locura, o sea, me acuerdo que hace una de las fiestas más grandes que he estado, pero cada uno le da una connotación distinta, ¿no? Cada uno tiene una intención diferente Sí, porque va a los Sanfermines. En sí. mi caso era echar fiesta absoluta todo el día, pero es increíble cómo, aunque mi intención no era cultural, digámoslo así, o no tengo ni idea del significado de la fiesta, que ahí me gustaría que me ayudaras a entender mejor, pero te envuelve el contexto. Te vistes de blanco, te pones las cintas rojas, las botas, o sea, te envuelve la atmósfera, aunque tú únicamente vayas a tomar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el significado de esa fiesta para ustedes? Bueno, pues la verdad es que la gente que somos de Pamplona o de alrededores es una fiesta que nos gusta mucho y vamos, que vivimos con intensidad en general. Es verdad que cuando eres joven te la tomas de otra manera. Lo bueno que tienen los Sanfermines es que es una fiesta que vale para todos. Hay cosas para pequeños, hay cosas para medianos, por decirlo de alguna manera, para los que solo quieren Sí. juerga y estar todo el día de fiesta. Hay cosas para padres, para abuelos, para toda la gente. Entonces son unas fiestas que se viven de una manera diferente porque mucha de la parte interesante de la fiesta está de día, que es algo que habitualmente cuando tú vas a una fiesta siempre piensas en la noche, ¿no? En Sí. ponerte de beber y bailar y Mm, noche. Pero los Sanfermines tiene una cosa muy buena y es que puedes estar todo el día de fiesta, es decir, pues hay mucho literal. ambiente por el día, hay mucho ambiente lógicamente por la noche, para los que salgan por la noche, porque yo ya apenas salgo de noche. Yo ya no No, podía no, más. yo ya tengo bastante con el día y hay cosas para hacer con los críos. Y lo que dices, ¿no? El ambiente te envuelve. Todos vamos vestidos de blanco, con nuestra faja roja, el pañuelico. Entonces es un ambiente muy bonito y ver a toda la ¿Y por gente. qué? ¿Por qué, Alfonso? ¿Por qué se viste así? ¿Cuál es Pues, digamos que un poquito de la historia o un poquito de los orígenes? pues ahí me pillas un poco porque realmente hay bastantes versiones de cómo empezó la cosa, pero yo creo que fue por una peña. Aquí hay Ok. grupos, cuadrillas pues de jóvenes bueno, y no tan jóvenes, vamos, que se organizan en Sí. peñas. Eh, Alguno de esas peñas hace muchos años yo creo que empezaron a salir vestidos pues de blanco y con la faja y el pañuelo.
Y entonces aquello se ve que caló y que gustó y a partir de ahí pues más gente se unió, ¿no? al tema. ¿Y qué es una peña? Una peña es como si fuera un grupo de personas, una cuadrilla de personas, un grupo de amigos, por decirlo de alguna manera, que se unen, tienen un local como si fuera una sociedad gastronómica. No sé si eso es un concepto también muy de aquí, pero no sé si se entiende. Y entonces pues organizan actos, cenas, fiestas, se juntan ahí, van a almorzar, a merendar, a lo que sea durante todo el año. Pero en San Fermín además lo que hacen es hacer unas pancartas que generalmente son dibujos que, bueno, pues caricaturizan de alguna manera generalmente a políticos y cosas así. Salen con las peñas, bailan, tienen charangas. Entonces es muy entretenido, ¿no? Y es muy tradicional. Y hay unas cuantas en Pamplona que son las que habitualmente pues salen de fiesta y salen con las charangas y animan las calles también, que eso también es muy bonito y lo hacen de día. Sí, es increíble la fiesta. De hecho, yo recuerdo bien, como bien decías que es para todas las edades, que yo veía familias con su carreola, todos vestidos de blanco, sí. Incluso los bebés dentro de la carreola vestidos de blanco, con todo el outfit de los Sanfermines, o sea, todo mundo, nadie se salva de estar completamente vestido. Ahora, ¿qué tanto es verdad de que la gente se va de esas fiestas también porque es demasiado? O sea, que hay gente que a lo mejor incluso renta su piso y hace buen dinero porque ya es demasiado, ya viene tanta gente, incluso de diferentes partes del mundo, que ya es incluso hasta tedioso o quizá desagradable para la ciudad. Sí, hay mucha gente que de hecho no le gustan los Sanfermines por eso, ¿no? Porque mucha gente viene pues bueno, como si esto fuera Sodoma y Gomorra y se puede hacer aquí lo que uno quiera exacto. y te puedes dormir en los jardines, mear donde te salga y beber hasta caerte, ¿no? Entonces es un tipo de turismo que a mí personalmente no me gusta especialmente. Yo tampoco he sido nunca de salir demasiado por ahí ni hacer barbaridades. Entonces, para la gente que somos de Pamplona, pues nos da un poco pena estar todo el año cuidando los jardines, cuidando las calles, cuidando todo, para que luego en 9 días venga gente de fuera que le importa un carajo todo lo que hay aquí y se lo carguen todo, ¿no? Porque los jardines se quedan hechos una mierda, bueno, ahora ya los vayan y tal. Entonces, pues ya se cuida un poco eso también, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que se va. Entonces, lo habitual aquí en España suele ser que los de Pamplona que se van en San Fermín estén en Salou, en el Mediterráneo. Entonces, te encuentras mucha gente pues viendo los encierros o escuchando el cohete, el chupinazo, cuando se tira a las 12 el día 6, en Salou, que está pues a 400 y pico kilómetros de Pamplona, ¿no? Y hay más gente de Pamplona a Pamplona, igual en Salou que en el propio Pamplona, ¿no? Es una exageración, pero bueno, ocurre mucho, sí. Ahora, platícame de la dinámica familiar. Tus principales recuerdos de niño, ¿cómo describirías la identidad de tu familia? ¿Cómo te ha forjado en tu propia personalidad? Pues a ver, mi familia es normal, yo tengo recuerdos muy buenos de mi infancia. Yo no puedo decir que haya tenido una mala infancia ni que haya tenido ningún problema. Yo mi infancia la recuerdo con felicidad, con mis padres que siguen juntos y que se quieren y que nos querían un montón a mi hermano y a mí. Recuerdo, bueno, llevarme muy bien con mi hermano toda la vida, que eso quizá entre hermanos pues a veces ocurre que hay muchas peleas y riñas y tal. Yo con mi hermano siempre me he llevado de maravilla, la verdad. Él dice que porque soy yo muy bueno, pero yo digo que él algo también pondría, ¿no? Porque él es más dindilla que yo. Sí. Eso es cierto, pero bueno, siempre nos hemos llevado muy bien. Y con mis padres siempre se ha cultivado la cultura del esfuerzo, de esforzarse, de hacer cosas, oye, pues buscarse la vida en el sentido de si te esfuerzas, pues puedes conseguir, no te voy a decir lo que quieras, porque a lo mejor yo, pues ser como Ronaldo no podría, por mucho que me esfuerce, ¿no? Pero sí que, pues eso, la cultura de estudiar, de hacer deporte, de cuidarnos, de querernos a nosotros mismos, que creo que eso es muy importante y hoy en día, pues aún más, si cabe, ¿no?
Y esa es un poco el ambiente en el que crecí. Yo estudié ingeniería industrial, un poco por eso, ¿no? Recuerdo que mi padre les tenía mucha admiración a los ingenieros, ¿no? Él trabajó en una fábrica y quizá algo de eso pues se me pegó y dije, joder, pues yo también voy a estudiar para ser ingeniero, esos ingenieros que él admiraba. Y la verdad es que estudié ingeniería y bueno, me costó lo suyo, pero la saqué. O sea que en ese sentido, bien. Y siempre he hecho mucho deporte, toda mi vida ha estado relacionada con el deporte, eso también, pues bueno, en mi adolescencia y siendo ya un poquito más mayor, pues evitó, pues eso, ¿no? Que saliera en Sanfermines hasta las tantas, me cogiera las típicas borracheras de adolescente, de inconsciente. Entonces, en mi caso, pues siempre he sido bastante comedido, ¿no? En ese tipo de cosas y creo que eso también me viene un poco por la cultura familiar, ¿no? De alguna manera. ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues mi madre trabajaba en la residencia, en un hospital que hay aquí en Pamplona, y mi padre trabajó en una fábrica, trabajaba en el almacén de una fábrica que hacía piezas para frenos de coches. O sea, pues hemos sido una familia media, vamos, ni mucho dinero, pero tampoco, bueno, pues con las apreturas propias de una familia media, que pues eso, que no podíamos gastarnos todo lo que quisiéramos, pero que nunca nos ha faltado nada. Claro. ¿Y esa cultura del esfuerzo que platicas, la veías? ¿Había conversaciones al respecto, Poncho? ¿Era algo que tú veías como un claro ejemplo de tu papá, de tu mamá? ¿Cómo era esa dinámica? Hombre, yo siempre les he visto a ellos muy trabajadores y siempre trabajando y siempre aportando en casa, ¿no? También es verdad que tampoco se ha hablado nunca directamente del tipo de cultura del esfuerzo y hay que esforzarse, sino que, bueno, pues yo veía ciclismo, por ejemplo, que no es que es un deporte donde el esfuerzo, donde la dedicación, donde el entrenamiento, de ahí también yo creo que una parte importante de mi vida también está ligada al ciclismo. Pues al final lo que ves que hacen tus padres, quiero decir, es más importante lo que ves que hacen tus padres que lo que te dicen muchas veces, ¿no? Eso también como padres, yo me la anoto, pues eso, porque yo tengo 3 hijos y procuro que lo que les digo que tienen que hacer sea coherente con lo que yo hago, ¿no? No puedes decirle a alguien, oye, no bebas si tú te estás trincando 3 cervezas delante de él, ¿no? O haz mucho deporte y te ve todo el día sentado en el sofá. Pues entonces, en mi caso, un poco parecido, ¿no? En mi familia quizá no se hablaba directamente de la cultura del esfuerzo, pero es verdad que las cosas que hacíamos juntos, las cosas que yo veía en casa, pues todo iba encaminado hacia ahí también, ¿no? Entonces, al final... ¿Tu padre era ciclista? No, mi padre jugaba al fútbol, la pelota le ha gustado mucho y tal, pero no a nivel profesional ni nada, sino como afición. Dime cómo llegó el ciclismo a tu vida, porque sé que te encanta y que sigues de cerca a ciclistas importantes y la Tour de France y bueno, la Vuelta a España seguramente es un big deal para ti también. Dime cómo llegó eso a tu vida. Pues fue algo curioso, porque yo tenía un amigo que corría en bici y me dijo, ¿por qué no te apuntas y tal? Y yo le veía con la bici y tal y me parecía chulo. En la tele siempre hemos visto ciclismo. Pues yo me acuerdo de Perico Delgado cuando ganó su Tour en el 88, por ejemplo. Me acuerdo de estar viéndolo. O sea, no de que me lo hayan contado, sino... Entonces yo era pequeño, aunque ya tengo una pila de años, pero era pequeño, ¿no? Y la verdad es que poco a poco se fue metiendo el gusanillo y aunque mis padres no querían, especialmente mi madre, porque le daba mucho miedo el tema de la carretera, las bicis, ya sabes cómo son las madres, bueno, y cómo somos ahora, porque a mí ahora me daría miedo también, ¿no? Que uno de mis hijos ande en bici, pero bueno, y poco a poco se fue metiendo el gusanillo y empecé me apunté al Villavés, empecé a correr carreras y me gustó el tema. Vi que tenía ciertas condiciones, tampoco es que fuera Pogačar ni Miguel Indurain, pero bueno, pues me defendía bien y eso, pues quieras que no, te ayuda también a que le cojas más cariño al deporte, ¿no? Si fuera, he jugado al fútbol y soy un paquete auténtico, que ya sé que a ti te gusta y que has sido bueno en eso, pues yo era muy malo jugando al fútbol. Entonces es difícil que un deporte te enganche si no eres bueno, ¿no? Sí, 100%. Fíjate que yo disfruté
la última etapa que hice mucho triatlón, el ciclismo más que otra disciplina, más que correr y más que nadar, Sí, el ciclismo tiene algo muy particular, ¿no? Que te pegue el aire en la cara sí, cuando tienes la oportunidad de jalar al grupo y estar rompiendo el aire, que vayan a tu rueda, el nivel de concentración que eso representa, ir a la rueda, ¿no? Para realmente ahorrar energía y tienes que confiar en el pelotón, porque si alguien hace una pendejada, te la pones, o sea, porque es tan poca la distancia entre rueda y rueda cuando vas haciendo drafting. O sea, es toda una experiencia el ciclismo y cuando vas a sí, alta velocidad, en fin. Pero también el dolor es importante ahí. O sí, sea, si tú quieres realmente disfrutar el ciclismo a un nivel que me imagino que tú lo has logrado, tienes que aprender a besar el dolor. Hay un claro esfuerzo de piernas, obviamente, del resto del cuerpo, de pulmones, pero para mí el dolor es muy palpable en el ciclismo. sí, No sé si en España le dicen la pájara también, ¿no? sí, Cuando de repente yo, puta, estaba literalmente tirado a un lado de la carretera, de que me daba la pájara, de que se te desconecta el cuerpo, te mareas, quieres volver el estómago, y yo tiraba la bicicleta y estaba ahí tirado en la carretera. ¿Cómo relacionas toda esta cultura del esfuerzo, todas estas sensaciones del cuerpo, el ciclismo, Alfonso, en la vida cotidiana? ¿Cómo lo relacionas? Pues hay una cosa muy buena que te da el ciclismo y es un poco relacionado con lo que dices, ¿no? Es verdad que en el ciclismo sientes el dolor porque te duelen las piernas cuando estás reventado y tienes que hacer un sprint o lo que sea. Es verdad que te duelen las piernas, pero también es verdad que en este tipo de deportes de resistencia te acostumbras a aguantar. Y eso es muy importante para la vida, al final, porque en la vida te pasan cosas buenas, otras cosas no tan buenas y te pasan cosas malas, ¿no? Y a veces, muchas, las cosas no salen como tú esperas. A veces tienes que tirar de paciencia y sobre todo tienes que tirar de aguante, ¿no? Aguantar. Y eso muchas veces creo que es una lección de vida importante que se consigue gracias al deporte, ¿no? Al ciclismo en este caso. Son deportes de resistencia, deportes largos donde te tiras unas cuantas horas, donde tienes que entrenar muchos días a la semana para conseguir algo que luego igual lo más probable es que no lo consigas, o sea, porque yo en mi vida gané una carrera, sí que anduve bien y tal, pero entrené muchísimas horas para los resultados deportivos que conseguí, ¿no? Entonces, eso Sí. te prepara mucho para la vida, ¿no? Porque a veces en la vida también pensamos en conseguir objetivos y la gracia no es tanto conseguir esos objetivos como el recorrido que vas haciendo para lograrlo, ¿no? De alguna manera es como el ciclismo. Si yo hubiera hecho ciclismo o si ahora cuando salgo en bici estuviera pensando en ganar una carrera, ahora lógicamente ya no la voy a ganar, pero en mis tiempos cuando corría, si estuviera solamente pensando en ganar y mi objetivo fuera ganar, si no gano, pues todo se me viene abajo de alguna manera, ¿no? La gracia de este tipo de cosas es que disfrutes el proceso, igual que cuando lanzas un negocio, igual que cuando tienes una pareja, igual que cuando tienes hijos. El objetivo no es tener hijos o tener una pareja, sino es vivir el proceso, disfrutarlo al máximo, sabiendo que habrá momentos buenos y momentos malos, y creo que para eso te prepara mucho el deporte y en este caso, pues el ciclismo, ¿no? Dame un ejemplo concreto en tu vida que recuerdas que dices, no estaba arriba de una bicicleta, claramente, pero en una relación, en una sociedad, con un amigo, en un negocio, que dije, puta, ¿no? Siento la pendiente, siento que voy cuesta arriba, aprieto los dientes, no duele todo el cuerpo, duele la mente y aguanté, y aguanté, y aguanté. ¿Y cuál fue el desenlace? Pues a ver, el primero, porque luego he tenido muchos otros, pero el primero que yo recuerdo es sacarme la carrera de ingeniería industrial. Para mí fue un esfuerzo, fue subir una montaña con muy pocos descansos. A mí me costó bastante, yo siempre había sacado buenas notas pues en EGB, lo que era entonces EGB, después Bupico, lo que ahora es bachiller. Y cuando pasé a la universidad, aquello se me hizo bastante bolo. El primer año fue muy duro, el segundo me fue muy bien, y luego a partir de ahí ya mejor, pero bueno, siempre, pues como el primer año me fue mal, bastante mal, pues bueno, siempre dejé alguna asignatura colgada, siempre tenía de segundo y de tercero y de cuarto, de tal. Y recuerdo que eso, que la saqué a puro huevo, la carrera. Ahí no
nadie te regala nada y sabes que o te esfuerzas y haces todo lo posible o si no, no vas a aprobar, ¿no? Yo recuerdo que cuando aprobé ingeniería fue para mí como haber subido el Everest. O sea, fue una liberación, fue decir, ¡buah! Por fin ya está hecho, ¿no? Eso sí que es verdad que tiene un final, ¿no? No es como tener una pareja o montar un negocio que quizá no tiene final. Acabar la carrera tiene un final, porque o la acabas o no la acabas y lo dejas, pero es verdad que lo recuerdo, sí, como una carrera de mucho esfuerzo y que me costó mucho, sí. ¿Pensaste en rendirte? Pues no, la verdad que pensar en dejarlo no. Pensar en ¿para qué carajo me habré metido aquí? Sí, eso sí. Con la de cosas que podía estar haciendo ahora, en vez de estar aquí estudiando tantas horas, eso sí que lo pensé, pero pensar en abandonar, no. A mí me cuesta mucho, una vez que he tomado la decisión de hacer algo, dejarlo a medias. Eso me resulta, no sé, el coste hundido, ¿no? Eso, una vez que has invertido un montón de esfuerzo en llegar hasta aquí, cuando te queda un trocito todavía, dejarlo todo, a mí sí, me supone no sé si es una sensación de frustración, de derrota o de qué, y siempre procuro acabar las cosas que empiezo. Yo considero que muchas veces nos tarda bastante tiempo el conseguir una meta, en este caso la carrera, que tenemos que aguantar mucho dolor, soportar, seguir adelante, no claudicar, no rendirse. Y aunque todo parece oscuro, cuando cruzas esa meta, de repente en México decimos te caen veintes o te das cuenta que todo valió la pena. De una u otra manera, en enseñanzas, en lecciones, conociste a alguien en la carrera, eso te llevó a tener un trabajo que después te llevó a otro lugar, a conocer a más personas. Cuando termina la carrera, ¿qué pasa en tu vida? Vale, pues cuando termina la carrera, yo lo que intento es buscar un trabajo. En aquel entonces, ten en cuenta que yo terminé la carrera en 2001. 2001 creo que fue, sí. Yo para las fechas soy muy malo, ¿eh? O sea que, vamos, no las anotéis exactamente y luego miréis a ver si es verdad, porque probablemente me haya equivocado en alguna fecha si es que digo alguna más. O sea que no me lo tengáis en cuenta. Sí. Pero yo creo que acabé la carrera en 2001 y entonces había bastante trabajo aquí en mi zona, ¿no? Pues lo típico era ir a trabajar a Acciona, a Gamesa, a la Volkswagen, que tenemos aquí una planta de Volkswagen. Y entonces ahí tomé mi primera decisión, que podía haber ido a Volkswagen y decidí no ir porque yo buscaba otra cosa. Buscaba crecer dentro de una empresa, buscaba aprender cómo funciona una empresa más pequeñita, por decirlo de alguna manera. No quería verme toda la vida metido en una gran empresa porque sabía que si entraba en Volkswagen probablemente nunca más saldría de allí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque entonces todavía teníamos la mentalidad, o tenían mis padres y los que les seguimos después, la mentalidad de que entras en una empresa y ahí para siempre, ¿no? De alguna manera. Cosa que luego en mi vida pues no ha sido así, ¿no? Entonces entré a trabajar en una empresa que era una subsidiaria de 3M. 3M es una multinacional gigantesca a nivel mundial. Fabrica, pues yo qué sé, los post-its, proyectores, muchísimas cosas. Y entonces tuve la suerte de aprender mucho, de que me tocara un jefe muy bueno, de trabajar con gente que me enseñó mucho, de disfrutar mucho también trabajando y aprendiendo en aquella empresa. Y la verdad es que tengo un recuerdo muy, muy bueno. ¿Cómo conseguiste ese trabajo en específico? ¿Mandaste currículums? ¿Fuiste a tocar puertas? ¿Cómo te decantaste y cómo llegó esa oportunidad? Pues ahí yo vi una oferta de empleo y fue una selección bastante compleja porque nos hicieron varias pruebas, incluso una prueba grupal con todos los candidatos. La verdad es que fue un proceso de selección muy chulo y la verdad es que yo siempre me confío y soy positivo y pienso que, oye, pues yo también valgo, ¿no? Y tal, pero dije, joder, aquí hay gente muy potente y tal. Y me acabaron cogiendo a mí, nos cogieron a dos. ¿De Y cuántos?
Pues yo creo que en la prueba aquella grupal estaríamos 12 o 15. Ok, Fácil, bien. que no sé cuántos habrían iniciado el proceso. Yo me acuerdo Claro. de ese último, porque ya estaba ahí el que era el gerente de la empresa, alguna persona de 3M en Madrid y tal. Y recuerdo que de aquellos que seríamos los últimos finalistas, pues 12 o 15 habría. Y la verdad es que recuerdo aquel proceso con mucha satisfacción y recuerdo también el trabajo en APSA, que se llamaba, que era la subsidiaria de 3M, con muy buen recuerdo. La verdad es que disfruté mucho. Estuve 8 años trabajando allí como ingeniero de procesos. Tuve la suerte de que me encargaran también algún proyecto en Madrid y estuve viajando, yendo y viniendo y tal. Y la verdad es que aprendí mucho. Lo que pasa es que al ser una subsidiaria pequeñita, pues no tenía muchas posibilidades de crecimiento y ya sabes cómo somos la gente que tenemos ambición y que queremos hacer otras cosas, pues bueno, me salió la oportunidad de cambiarme de empresa y me fui a otra. En esa otra, pues me prometieron unas cuantas cosas interesantes, entre ellas viajar a Estados Unidos, conocer otras plantas de ese mismo grupo en Estados Unidos y tal. Fueron unos inicios bonitos y prometedores, pero la verdad es que no se cumplieron ninguna de las expectativas que yo tenía en aquella empresa. Y aquello pues fue de mal en peor y la verdad es que aquel cambio para mí, lo que decías, ¿no? Visto con perspectiva ahora, pues me ha permitido que hoy esté donde estoy y que haga lo que hago y que disfrute de mi día a día, pero en aquel entonces pues fue supuso para mí un momento muy duro, ¿no? En mi vida personal y profesional, porque además coincidió con el nacimiento de mi segundo hijo, yo estaba muy estresado allí, metía todas las horas del mundo y más, poco reconocimiento, broncas con mi jefe, que yo soy un tío bastante tranquilo y tal, y es difícil que alguien me saque de mis casillas, pues mi jefe conseguía hacerlo, y bueno, y ahí duré 3 años. En 2011, que me imagino que es ese momento clave Sí. en tu existencia, escribes: me lancé a emprender sin tener mucha idea de lo que hacía. Sí sabía por qué lo hacía, pero no sabía cómo tenía que hacerlo. Sí. ¿A qué te refieres? Pues eso es absolutamente cierto, porque yo sabía que quería emprender, porque yo tenía 2 amigos de la carrera de cuando estudiamos ingeniería y siempre estábamos pensando ideas de negocio. Nunca habíamos llegado a llevar ninguna a cabo ni a ir más allá. Nos encantaba hacer prototipos en servilletas y escribir y tal, pero nunca habíamos hecho nada, ¿no? Y yo, como estaba tan a disgusto en esa empresa, pues un día hablando con ellos, les dije: oye, he visto que ha salido un programa que se llama Beca Emprendedor, y que es un programa de aceleración que salió en Navarra y que hay que presentar unas cuantas ideas. Bueno, unas cuantas, o una, o 2, o las que tuvieras, ¿no? Nosotros en ese caso, pues como teníamos muchas, pues presentamos 7. y bueno, Para que no y dijimos: faltara. oye, lo dejamos ahí. Y mientras tanto yo estaba tan a disgusto, tuve una bronca con mi jefe y me fui de la empresa. Y eso, y entonces me fui con una mano delante y otra detrás y ya está. Y recuerdo perfectamente el último día que dejé aquella empresa y salí por la puerta por última vez, ¿no? Aquello se me quedó grabado en la mente. Con tan buena suerte que a los 5 días, creo que era un 4 o un 5 de julio de 2011, pues nos llamaron y que nos habían seleccionado 2 ideas, que nos habían visto muy creativos, muy positivos y muy animados, y que nos habían seleccionado 2 ideas y que, oye, nos teníamos que decantar por una y que entrábamos dentro del programa. Así que, bueno, pues tuve esa suerte de entrar dentro del programa y ahí conocí las metodologías Lean Startup, conocí el marketing online, conocí un montón de herramientas que te podían ayudar y a las que yo era totalmente ajeno, porque en mi vida había visto que era un WordPress, ni tenía cuenta en redes sociales ni nada. Estamos hablando casi del Pleistoceno, 2011. Y eso, y sí que recuerdo pues que el salto fue importante. Y fue muy importante porque el primer proyecto, aquel que lanzamos en aquel entonces, pues fue un absoluto fracaso. Y ahí viene un poco la parte de nos creíamos que sabíamos mucho porque éramos 3 ingenieros
que en teoría, pues bueno, somos tipos relativamente inteligentes, ¿no? Por lo menos para estudiar. Pero no es lo mismo trabajar para otros y trabajar en una empresa y saber hacer tu trabajo que montar un negocio tú mismo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, porque... ¿Cuál dirías que son las distinciones principales en donde trabajas para alguien más a emprender? Pues yo creo que la principal es que cuando trabajas para alguien más tienes un cometido concreto. Digamos que eres como los burros estos que les ponen las ojeras o orejeras o no sé cómo se llaman, estas cosas, y entonces solo ves lo tuyo, ¿no? Y lo tuyo aprendes a hacerlo muy bien, lo haces bien y ya está, ¿no? Y de ahí puedes salir, depende de lo curioso que seas, picar alguna cosa, ver otras cosas y tal. Pero depende un poco de tu curiosidad. En cambio, cuando vas a emprender, lo que tenías así, pues ahora se te pone así y encima tienes que mirar para todos los lados porque no sabes de dónde te va a venir, ¿no? Tienes que aprender a vender, tienes que aprender de producto, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de finanzas, de cómo llevar una empresa, de cómo gestionar, de cómo relacionarte con tus compañeros, porque de eso también depende mucho el negocio. Entonces, digamos que tienes un montón de opciones y un montón de responsabilidades y de cualidades que deberías tener y que probablemente no las tienes. Entonces, creo que ese es la principal diferencia. ¿Qué piensas, Alfonso, cuando inicias un emprendimiento, una startup, y de repente se asignan títulos? Si quieres, pues yo soy el CEO, ¿no? O yo soy el COO, o yo soy el CTO, o yo soy no sé qué, y entonces se asignan los títulos, pero en tu experiencia, ¿en realidad únicamente vas a ser la de director general, únicamente vas a ser de director de tecnología, únicamente vas a ser director de operaciones, o realmente hay que hacer de todo cuando estás arrancando una startup? ¿Qué piensas? Pues, a ver, depende del equipo que tengas. Quiero decir, si sois varios socios y cada uno se dedica a una parte del negocio, pues entonces cada uno puede enfocarse más en esa parte del negocio. Yo sí que soy partidario, te pongo un ejemplo concreto. Nosotros yo tengo un e-commerce con otros 3 socios que se llama SIL, donde vendemos productos de cosmética para la alopecia y para la piel. Entonces ahí desde el principio teníamos muy claras las responsabilidades de cada uno. Eso generalmente es difícil. Yo cuando empecé con mis 2 amigos de la universidad, pues no teníamos las responsabilidades definidas, hacíamos lo que podíamos cada uno y generalmente mal. Pero cuando ya tienes cierta experiencia, es importante saber quién es el responsable de cada cosa. No, eso no quiere decir que esa persona tenga que hacer cada cosa, sino que es responsable de, oye, esto se tiene que hacer. Hay que vender, hay que hacer marketing online, hay que mandar emails, hay que hacer anuncios en Facebook, hay que controlar el almacén, hay que crear producto. ¿Quién es el responsable de cada área? ¿No? Eso sí es importante, más allá del título y de lo que ponga en la tarjeta, si es que la hubiera, es muy importante saber quién es responsable de cada cosa. Ahora, cuando hablas de socios, me interesa también conocer tu criterio. ¿Cuál es tu checklist? Porque para mí la sociedad es como un matrimonio. Por ahí yo creo que le zumban los oídos a Naval Ravikant, que te platicaba yo en tu podcast de Naval Ravikant, de este libro de Almanac, que adoro este tipo. La verdad es que soy un fanaticazo enfermo de Naval Ravikant, pero él dice, tú tienes que elegir muy bien, y tómate el tiempo necesario con decisiones clave en tu vida como dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, con quién te vas a asociar, y tómate el tiempo necesario porque estás apostando a relaciones jodido de 10 años en adelante. Sí. O sea, son décadas de relación. Y él tiene pues una manera singular de hacer ese approach con socios de negocios. Tú tienes un checklist que dice, a ver, estas casillas hay que palomearlas para que yo me pueda asociar con alguien. Con tu experiencia, cabrón, todo lo que te ha pasado. Sí, a ver, hasta hace unos años, hasta empezar con SIL, que empezamos a principios de 2020, yo siempre decía que lo mejor es un número de socios igual a 1. Vamos, que no me asociaba ni con el tato, porque las experiencias que había tenido anteriores con socios, pues me habían salido bastante rana. Entonces, asociarte requiere
requiere varios puntos que son importantes. El primero es saber qué es lo que quiere cada uno. Y eso no es fácil. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo 2 hijos, tengo una hipoteca, estoy casado y tengo X gastos al mes y me asocio con una persona joven que vive en casa de sus padres, que no tiene ningún gasto ni ninguna carga financiera, pues seguramente sus objetivos y su aversión al riesgo va a ser diferente a la mía. Entonces, si eso se pone de manifiesto al inicio, es importante y es bueno saberlo. Pero si eso surge cuando empiezan a surgir los primeros problemas en la empresa, pues entonces eso es un desastre absoluto. Entonces, tener muy claro qué riesgo está dispuesto a asumir cada uno, eso es importante. Después, yo creo que es muy importante saber qué es lo que cada uno está dispuesto a poner en la sociedad. En tiempo, en dinero, y eso también es algo que se puede hablar desde el principio. Generalmente nos da mucho palo decir yo es que no tengo dinero, solamente puedo aportar tiempo, o al revés, yo solamente tengo dinero y no puedo aportar tiempo. Si eso queda claro desde el principio, cuando alguien no aporte tiempo y dijo desde el principio que no lo iba a aportar, nadie se va a enfadar. Igual que si alguien aportó dinero o dijo que no podía aportar dinero, mejor dicho, en el momento en el que haya que poner dinero, oye, que tú no has puesto nada, ya es que yo ya os dije que yo podía poner tiempo, pero no podía poner dinero, ¿no? Entonces, que todo eso quede claro desde el principio es importante. Luego también es muy importante a nivel de qué podemos aportar como aptitudes, cada uno de los socios que vamos a formar el equipo. Es decir, si yo soy muy bueno en marketing, pues yo puedo aportar mi conocimiento de marketing. Si tú eres muy bueno en ventas, pues tú puedes aportar tu conocimiento en ventas. Si otro sabe mucho de producto, pues perfecto. Pero igual no hay nadie que sabe de finanzas. Entonces ya sabemos de qué no sabemos. Sabemos qué es lo que sabemos, pero también sabemos qué es lo que no sabemos. Y entonces podremos buscarlo fuera o hacer las acciones que sean pertinentes, ¿no? Pero eso es muy importante. Y eso generalmente tampoco se hace. Y luego un pacto de socios. ¿Cómo va? Cuando tengamos problemas, ¿qué va a pasar? No, pero si es que nos llevamos muy bien. Sí, claro, ahora. Nos llevamos muy bien ahora. Claro, por eso hay que hacer el pacto de socios ahora que nos llevamos bien. Exacto. Claro, porque cuando nos llevemos mal, pues entonces nadie va a querer ponerse a buenas a ver qué es lo que te llevas tú y qué es lo que me llevo yo y cómo se hace, ¿no? Entonces, eso es muy importante hacerlo también desde el principio. Yo creo que esas serían un poquito las bases. También leí que decías, me costó 3 años vivir bien de uno de mis negocios, Inocabi, que ahorita haremos doble clic en Inocabi, ¿no? Incluso me llama la atención por qué se llama Inocabi. Por el camino dejé varios cadáveres. En término figurado, me refiero a proyectos que no salieron bien, a eso te refieres. Ahora que lo ves en retrospectiva, Poncho, ¿qué hubieras hecho diferente? Pues esto es lo típico que se dice, que no habría hecho nada diferente porque si no, no estaría aquí, ¿no? Porque esa es la típica respuesta. Claro. Pero tú sabes en el fondo que si hubieras hecho cosas diferentes, cabrón. Sí. Habría hecho... Vamos, si ahora supiera todo lo que sé, desde luego que habría hecho cosas muy diferentes. ¿Cómo qué? Yo creo que, por ejemplo, no me habría asociado con mis 2 socios compañeros de la universidad simplemente por lo que he comentado, ¿no? Porque los 3 perfiles éramos muy parecidos. Ninguno sabíamos vender, ninguno sabíamos de marketing, todos éramos muy técnicos y nos centramos mucho en el producto, ¿no? Pero nos olvidamos de los clientes. Entonces eso es un error muy típico de ingenieros. Y si encima nos juntamos 3, que nos retroalimentamos, pues peor. Entonces, por ejemplo, eso, elegir muy bien a los socios con los que me junto. Otro error muy común es no testar en el mercado las ideas de negocio que tengas. Pensar que son las mejores ideas, gastarte tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo y tu ilusión en una dirección equivocada sin haber salido ahí fuera a testarla. Y por eso me gusta tanto la metodología Lean Startup, porque de alguna manera evita que cometas ese error, ¿no? Entonces, ese es otro error que muy habitual, ¿no? Que veo. Y luego seguramente empezar cuanto antes y formarme y hacer formación y conocer gente interesante, relacionarme, haber empezado el podcast antes. O sea, hay tantas cosas que podía haber hecho que no hice,
que sí, que seguramente muchas de esas las cambiaría, sí. Ahora que mencionabas Lean Startup, si tuvieras que explicarle qué es Lean Startup a un niño de 10 años, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, pues básicamente es aplicar el sentido común a la hora de lanzar un negocio al mercado. Es decir, ¿cómo aplicamos el sentido común? Bueno, pues si yo tengo una idea de negocio en la que pienso invertir 10.000 euros, por decirte algo, ¿no es mejor que antes de invertir esos 10.000 euros y tener el producto, salga al mercado e investigue si realmente alguien quiere ese producto? Si alguien está comprando algo parecido, si alguien se está gastando dinero en comprar algo parecido o no. Entonces, digamos que es disminuir el riesgo a la hora de lanzar un producto al mercado. No dejarlo a cero, porque nadie te puede garantizar que un negocio vaya a tener éxito en el mercado, porque depende de muchas variables, entre ellas el emprendedor mismo, pero sí que se puede disminuir el riesgo y ese es el objetivo de Lean Startup bajo mi punto de vista, ¿no? Es ayudarte a reducir el riesgo a la hora de lanzar un proyecto innovador al mercado. Esa sería un poco la frase. Oye, ¿por qué crees que el sentido común es el sentido menos común que las personas suelen utilizar? O sea, muchas veces es el menos común de todos los sentidos. ¿Por qué lo dejan al último? Pues mira, eso me hace gracia porque es así de cierto y a mí me recuerda mucho a cuando estamos enamorados, ¿no? Y entonces alguien que lo ve desde fuera dice, pero si es que la vas a cagar. O sea, si con esa persona, eso es, yo qué sé, ¿no? Imagínate, yo estoy enamorado de una persona que no le gusta el deporte, que sale de juerga todos los días, que se pone hasta las trancas de beber. Ya, o sea, cualquiera que lo vea de fuera sabe que esa relación no tiene futuro. Pero tú estás tan enamorado de esa persona que sigues y sigues y sigues hasta que un día te parte el corazón. Pues con el emprendimiento ocurre un poco parecido, ¿no? Los emprendedores nos enamoramos de nuestra idea, nos creemos que es tan buena, tan buena, tan buena, porque a nosotros nos parece tan buena que creemos que a todo el mundo le va a parecer tan buena. ¿Qué ocurre? Que cuando salimos ahí fuera nos parten el corazón, ¿no? Salimos ahí fuera con nuestra maravillosa idea, después de habernos gastado 10.000 euros, haber estado 2 años desarrollando el proyecto, y lo que hacemos es salir al mercado y ver que a nadie le importa un carajo ni tu idea, ni tú, ni lo que has hecho, ¿no? Entonces ahí, pues un poco esa es la idea. Sí, es duro el emprendimiento, ¿no? Sí. Hablando del ciclismo, hablando de las subidas, hablando de las cuestas, dices, puta, ¿no? Duele mucho y de repente vas solo, ¿no? Y se te acabó el agua, ya te quieres bajar de la bicicleta y te das cuenta que, pues, que tienes que seguir, ¿no? Por ahí creo que es Albert Einstein que dice que para mantener el equilibrio en la vida, pues hay que seguir pedaleando. O sea, Sí. si no, te la pones, te caes. Ahora, hablemos de Innocabi. Platícame de Innocabi. ¿Por qué Innocabi? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cómo surgió la idea? Sí, pues Innocabi surgió hacia el año 2013, por ahí nos juntamos 3 personas, pues eso, que éramos emprendedores, que habíamos coincidido en aquel programa de Beca Emprendedor, que nuestros proyectos no habían salido por lo menos como esperábamos, y decidimos pues que podía ser interesante ayudar a otras personas a que no cometieran los mismos errores que nosotros habíamos cometido. Y entonces, por todo el tema de innovación, de cómo lanzar un proyecto nuevo al mercado, de ayudar a emprendedores y a empresas a que lanzaran nuevas líneas de negocio, de ahí venía un poco la parte de innovación. Nos gustaba mucho esa parte. Trabajamos con muchas empresas relacionadas en temas de lanzar proyectos al mercado y tal. Y luego, en País Vasco y Navarra se habla euskera, que es un idioma regional, digamos, muy interesante. Y cabi es nido en euskera. Entonces, de alguna manera éramos como un nido de innovación. Como una incubación. Eso es, de ahí nació un poco el nombre. Nos pareció que unir innovación con un nido, con un lugar donde puedes incubar de alguna manera tus ideas de negocio de una manera pues que te ayude a reducir el riesgo, nos pareció que era un concepto interesante.
Entonces Claro. de ahí surgió un poquito la idea y de ahí pues surgieron las primeras formaciones y así es como nació Innocabi. Estoy viendo tu playera ahorita en pantalla, veo el logotipo de Innocabi y tiene como cuernitos, son orejitas, la O, ¿qué significa eso? Sí, pues Innocabi, los dos puntitos estos que sobresalen es un poco esa aleatoriedad, porque el círculo de Lean Startup, el logotipo del libro, que no sé si lo tengo por aquí, Lean Startup viene de Eric Ries, que es un ingeniero americano que hizo un libro donde explicaba el método, su experiencia lanzando proyectos, cómo llegó a ello y tal. Y ese logotipo es una especie de, como si fuera un brochazo en circular, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pues porque digamos que innovar o lanzar un proyecto al mercado va de dar vueltas a un círculo lo más rápido posible, que incluye pues crear un prototipo, digamos, o un experimento, testar ese experimento en el mercado, medir si ha tenido buen resultado o malo y volver a testar, ¿no? Entonces, dar vueltas a ese círculo hace que al final consigas, pues bueno, tener un montón de hipótesis que tenías originalmente convertidas en hechos reales, ¿no? En hipótesis que son de verdad, ¿no? Que se cumplen en el mercado. Entonces, un poco la O venía de ese círculo, que hay que dar vueltas a ese círculo, y los dos cuernitos son esas aleatoriedades que te encuentras en la vida que hacen que no vayas exactamente por el círculo que a ti te gustaría, ¿no? Un poquito esos inconvenientes que te vas encontrando, esos baches, esas piedras en el camino, pues que no todo es tan circular y tan bonito como nos lo venden pues en los manuales y en las formaciones, ¿no? Yo me imagino también como emprendedor que de repente, como las caricaturas que tienes el diablito parado en un lado, Sí, en un hombro y sí, el angelito en el otro y estás lidiando todo el tiempo con esta sí, polarización de pensamiento, decir, puta, ¿qué hago? Tomo esta decisión, no la tomo, ¿por dónde camino? Y tienes a los dos, ¿no? Hablándote al oído, decir, no, vete por sí, acá, no eres tan bueno. No, sí, tú puedes, sigue adelante. No, ya, abandona, cabrón, ¿no? Todo el mundo se sí. burla de ti. O sea, también como que por ahí lo veo que ustedes ayudan con ese diálogo interno, me imagino. Sí, además eso es muy interesante porque antes me has preguntado las diferencias entre trabajar por cuenta ajena y trabajar para ti de alguna manera, y una muy importante es que tú eres responsable de tus decisiones. Y eso a mucha gente no le acaba de gustar tanto, porque es diferente trabajar para otro, donde tienes un jefe o otro jefe por encima, que al final son los que toman las decisiones, tú les puedes decir las cosas y oye, la decisión la toma él. Yo me lavo las manos, ¿no? De alguna manera. Pero cuando tienes tu propio negocio, las decisiones las tomas tú, para bien y para mal. Y eso implica que si te equivocas tú, y si aciertas, pues también aciertas tú. Pero a mucha gente eso le da mucho miedo, ¿no? De alguna manera. Entonces esa es una Mm, diferencia muy importante también. mm. ¿De dónde nació la idea o la iniciativa para crear una página web de peinados y estética? A ver, a mí me gusta mucho el SEO, me gustan muchas cosas, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Sí. Entonces, yo cuando alguien me pregunta cómo te defines, pues lo tengo bastante complicado, porque me gustan tantas cosas que es difícil definirme, ¿no? A lo largo de estos años me han gustado muchas cosas relacionadas con el marketing. Ya te digo que yo en 2011 partía de cero, entonces para mí todo era nuevo, ¿no? Y durante estos años, pues me he metido mucho en temas de SEO, me he metido mucho en temas de email marketing, de copy, de estrategias de marketing online, ¿Cómo etcétera. explicarías el SEO, Alfonso? El SEO ¿Qué es el SEO? es posicionamiento orgánico en Google, en buscadores en general, ¿no? Lo que pasa es que como el más usado, por lo menos aquí en España, es Google, pues se me suele escapar Google, ¿no? Pero quiere decir posicionamiento orgánico en buscadores. ¿Esto qué es? Que cuando alguien pone una intención de búsqueda en el buscador, comprar zapatillas de deporte, pues entonces Google ofrece una serie de resultados. Los primeros generalmente suelen ser de pago y pone anuncio, y los siguientes son los resultados que Google cree que mejor satisfacen esa consulta que está haciendo el cliente, el usuario, perdón. Entonces, el SEO, lo que tratamos los SEOs es de hacer que que nuestras páginas se posicionen lo más arriba posible. ¿Por qué? Cuanto más arriba, más clics, más posibilidades de vender.
Entonces el trabajo de un SEO es intentar que las páginas se posicionen, pues eso, lo más arriba posible. Entonces a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? A mí me gustan mucho los algoritmos, me gustan las matemáticas, me gustan... Ya digo que soy un tío un poco especial en ese sentido porque me gustan muchas cosas y el SEO para mí encaja muy bien porque tiene mucho que ver con datos, con estrategias, con a veces pequeñas triquiñuelas, cosas que es probar y ver cómo funciona, te despierta mucho la curiosidad y la creatividad, ¿no? A la hora de hacer cosas. Entonces es algo que me gusta mucho. Y la mejor manera de probar y de experimentar es crearte tus propias páginas. Y entonces tuve una época donde me creé muchas páginas, pues como la que dices, ¿no? Peinados, pianos, kayaks, todo lo que se me ocurría que pudiera tener algún sentido y que pudiera tener búsquedas y que por afiliación o por Google AdSense pudiera monetizar de alguna manera, porque la gracia también es ver algún resultado, no solamente posicionar para que estén arriba, sino, bueno, pues si puedes ganar dinero, pues mejor, ¿no? Y entonces eso me llevó a crear muchos pequeños proyectos de ese estilo, a disfrutar mucho de ese momento también y a aprender mucho, que al final era el objetivo principal, ¿no? Con el que monté todo. ¿Cuál dirías que son los principales 2 aprendizajes de que te hayas metido tan cañón en el tema de entender cómo funciona el SEO, que digas, puta, ya craqueé el sistema, ya sé cómo hackear el algoritmo con estas 2 cositas? Pues siento decirte que no hay nadie que sepa cómo funciona el algoritmo de Google, porque si no, pues seguramente, bueno, yo creo que no hay nadie en el mundo que lo sepa. El SEO se basa en hipótesis, por eso me gusta mucho y por eso tiene mucha relación con Lean Startup. Al final se basa en, yo creo que ahora están, o estoy viendo que se están posicionando un tipo de páginas, un tipo de contenidos, un tipo de blogs, un tipo de lo que sea, y entonces yo voy a experimentar a ver por qué o si consigo que alguna de mis páginas, cumpliendo esas características que creo que estoy viendo ahí, consigo que se posicionen bien. Y entonces empiezas a hacer cambios en tus páginas. Entonces digamos que eso lo hacen muchos SEOs a la vez y a veces se comparten esas ideas, ¿no? Pues vienen formaciones, en cursos, hay gente que lo publica en YouTube, porque tiene canales especiales específicos de SEO, y entonces vas aprendiendo y probando, ¿no? Joder, le he oído a este tío que funciona no sé qué, pues voy a probarlo en una de mis páginas. Entonces eso hace que te pique el gusanillo si te interesa el tema, y eso hace que quieras más, ¿no? Y que quieras probar más y que, joder, esto no me ha funcionado, que ha dicho pero a lo mejor si lo pruebo de esta otra manera, sí me funciona. Y eso te va enganchando. Te va enganchando tanto que te vas creando cada vez más páginas y cada vez te metes más y más. Con todos tus aprendizajes y experiencia, con tu conocimiento en Lean Startup, lanzaste SEAL. Desde cero, sin ayuda externa, sin inversores, en un mercado muy complejo y difícil. ¿Por qué diablos? Pues por la sencilla razón de que creíamos que teníamos un producto que podía ayudar a las personas. A las personas que tienen alopecia, las personas... nosotros tratamos un tipo de alopecia, hay muchos tipos de alopecia, hay muchos tipos de causas y de razones por las que una persona puede perder el pelo. Déjame ir un paso hacia atrás, Alfonso. Sí. ¿Por qué la alopecia? O sea, de tantas cosas que hay en el mercado a nivel salud, si quieres, ¿por qué eso? Pues porque somos 4 socios y yo tengo buen pelo, pero los otros 3 no tanto. Y entonces Albert, que es uno de mis socios, con el que hago el podcast de SEAL, empezó a ver que se le caía el pelo. Y Albert lleva muchos años haciendo cosmética y alimentación natural basada en propóleo. Entonces es muy reacio a tomar químicos y tal. Y entonces empezó a ver, para la alopecia androgénica, es decir, la calvicie común, empezó a ver qué cosas había para remitirla, ¿no? Para frenar la caída y revertirla en la medida de lo posible. Y se dio cuenta que la mayoría de médicos, tricólogos y tal, siempre recetaban minoxidil, finasteride, que son químicos que tienes que tomar toda tu vida si quieres frenar la alopecia. Entonces, lo que hizo Albert fue mirar qué otras alternativas naturales había a ese tema, qué estudios, sobre todo qué decía la ciencia de otros
de otros ingredientes naturales que pudieran tener efecto en el tema de la alopecia. Y encontró varios estudios relacionados con la menta y a partir de ahí, pues como él es bioquímico y lleva muchos años en cosmética natural, se hizo su propia fórmula. Y entonces se hizo su propia fórmula, empezó a encontrar mucha información relacionada con tema de masajes en el cuero cabelludo, por qué nos quedamos calvos realmente, porque la mayoría de químicos ataca solo una parte de la calvicie, pero no la ataca en conjunto. Bueno, esto es extenso, no quiero meterme tampoco en profundidad, pero bueno, total, que a los meses fue al peluquero y el peluquero le dijo, oye, Albert, tío, ¿qué estás haciendo? Que te está saliendo el pelo ahí, que tienes pelos pequeños ahí en las entradas donde antes te dije que te estabas quedando calvo, ahora va y resulta que tienes pelos. Y entonces le explicó. Y entonces dijo, joder, pues tenéis algo ahí que es interesante. Y entonces, como habíamos trabajado en otros proyectos juntos, pues contactó conmigo, con Matías y con Jonay, y dijo, oye, tengo esto, estoy pensando en lanzarlo, pero no quiero lanzarlo solo. ¿Qué os parece si nos juntamos los 4 y lo hacemos? Y entonces ahí es como nació SIL, por resolver un problema propio de uno de los fundadores y encontrar un producto que realmente podía ayudar a mucha gente, ¿no? Porque al final hay mucha gente ahí fuera tomando química de por vida que a lo mejor, porque esto tampoco es 100% seguro, pero a lo mejor un producto que no tiene efectos secundarios, pues le puede ayudar igual o mejor. Dices que arrancaron sin inversores. Generalmente en las startups y en el emprendimiento, pues el camino natural es, tengo una idea, vamos a pensar que la testeas, el mercado regularmente se tarda cierto tiempo en aceptarla, pero ya tienes como la tesis probada y dices, ok, voy a levantar capital. Ustedes deciden no hacerlo. Me interesa tu criterio o tu forma de pensar en relación a hacer bootstrap, que el bootstrap es conocido como que los fundadores piden prestado a sus amigos, a sus familiares, tienen ahorros y meten el dinero para iniciar, a diferencia de pedirle dinero a inversionistas y levantar capital. ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva en relación a hacer bootstrap o a levantar capital cuando arrancas un emprendimiento? Yo creo que arrancar siempre hay que hacerlo con bootstrap. Creo que es importante que los fundadores o el fundador o el emprendedor teste en el mercado si esa idea tiene sentido o no. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ir a buscar dinero fuera si todavía no sabes si hay una necesidad ahí fuera que tú vas a poder cubrir. Y si entra un inversor en una idea que no vale nada, ¿qué hace? ¿Mete 10.000 euros y se queda el 99% de la empresa o de la idea? No tiene sentido al inicio, para mí. Entonces, lo que hay que hacer es en las fases iniciales, el emprendedor lo que tiene que hacer es testar si esa idea de negocio tiene sentido en el mercado. Y para eso, generalmente, salvo que vayas a construir el prototipo de un motor de avión a reacción, pues no requiere mucho dinero. Requiere salir ahí fuera, hablar con potenciales clientes, encontrar early adopters, pues ver cómo está el mercado, si hay productos sustitutivos ahí fuera, cómo está la competencia. Todo ese análisis lo puedes hacer sin mucho dinero. Y en SIL nosotros lo hicimos y vimos que había una respuesta muy interesante en el mercado. Nosotros prácticamente desde el primer mes que lanzamos el producto ya teníamos clientes. Y de hecho a día de hoy tenemos clientes que nos compraron el primer mes de lanzar SIL. Entonces yo creo que esa parte es fundamental. ¿Cuándo hay que pedir dinero? Cuando necesitas escalar, cuando tienes algo que realmente merece la pena y tú con tus recursos no puedes llegar a más gente. Pero si no has testado la idea de negocio no tiene ningún sentido que tengas dinero porque lo único que vas a hacer es desperdiciarlo. El ejemplo clarísimo es, si yo hubiera tenido dinero en mi primer proyecto emprendedor allá por 2011, lo único que hubiera hecho es tirarlo por la borda, que fue lo que hicimos. Con nuestro propio dinero fue lo que hicimos. O sea, al final el dinero que pusimos lo tiramos, porque lo hicimos todo mal. Entonces, cuando tienes mucho dinero al inicio, es peligroso. Ahora, ¿qué piensas de la alternativa de que existan inversionistas que tengan una resistencia o que
son afines al riesgo, ¿no? Que no son personas que tienen aversión a poder apostarle a ideas y dan dinero para poder testear, es decir, para poder validar la idea. O sea, que saben que con ese dinero pues habrá que en un año ver cómo reacciona el mercado y que pues hay emprendedores que hacen eso, ¿no? Que levantan dinero para decir, oigan, pues vamos a ver si la idea funciona y necesitamos recursos. Entre mayor recursos tengamos, pues más rápido podemos hacer una validación de mercado. Sí, eso me parece bien. O sea, si queda claro por ambas partes que el dinero es para testar la idea de negocio y ambos están de acuerdo, sin problema. Vamos, es un acuerdo entre las partes y me parece bien. O sea, claro, hay negocios y negocios. Si tenemos, por lo que decía, ¿no? Una idea de cómo lanzar un motor a reacción de un avión porque se nos ha ocurrido, somos ingenieros y se nos ha ocurrido una forma diferente, pues igual es verdad que tenemos que construir un prototipo y gastarnos un poco más y gastar dinero, ¿no? Y entonces igual nos hace falta financiación. O igual ya hemos cubierto las primeras fases, hemos visto que hay interés en diferentes clientes y nos han pedido que tenemos que presentarles un prototipo funcional, yo qué sé. Pues entonces en esa fase pues sí que necesitamos dinero. O sea, al final no vale que tengamos dinero por tener, sino que tiene que ser acotado y saber para qué lo vas a usar y cuánto vas a usar. Eso sí que es importante siempre. Entonces, si sabemos para qué lo vamos a usar, ambas partes estamos de acuerdo en ello y lo hacemos, perfecto. Ser padre de 3 hijos, para mí también es un emprendimiento, cabrón. O sea, a mí me parece que es la startup más compleja, más también divertida y llena de amor, Sí. pero súmale ser founder de una familia, si quieres verlo así, y tener 3 hijos y ser emprendedor allá afuera en la calle, cabrón. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, pues se aprende como todo. Al final no hay un manual que te explique lo que te vas a ir encontrando a lo largo de la vida y la verdad es que ser padre es la máxima expresión de no saber qué te vas a encontrar mañana. Al final los hijos, pues bueno, es algo que los que somos padres pues no cambiaríamos eso por nada del mundo, ¿no? Tienes hijos y eres feliz. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que te sacan de quicio, en los que tienes problemas, en los que las cosas no van como esperas. Y ya no hablo nada de si te sale un hijo que tiene algún problema, alguna enfermedad, Entonces, yo he tenido la suerte de que los 3 pues están bien, vamos, no tenemos ningún problema. Pero bueno, y aun y todo, pues tienes tus altos y tus bajos, tienes tus problemas, 2 adolescentes, el otro pequeño, cada uno buscando su espacio e intentando llamar la atención, tal. Entonces es complicado, sí. ¿Qué edad Pero tienen? la mayor tiene 18, el mediano tiene 15 para 16, bueno, la mayor 18 para 19 y el pequeño acaba de cumplir 9. O sea que tengo un abanico ahí interesante. Sí. ¿Cómo De es uno de tus opciones. días? ¿Cómo se ve uno de tus días, Alfonso? Hablando justamente de que no solo eres emprendedor. Tú decías, cuando tú te asocias con alguien, ¿cuál es su realidad? ¿No? ¿En qué Sí, etapa de vida se encuentra? No es lo mismo que vivas con tus papás a que tengas 3 hijos. sí. Entonces, el emprender, el tener compañías, el tener 2 podcasts, ahorita llegaremos a tus libros. ¿Cómo es uno de los días? ¿Cómo se ve? ¿Cómo le haces? Pues a ver, yo lo que procuro es trabajar por las mañanas. A las mañanas yo sí que tengo un calendario donde combino lo profesional con lo personal. Solo tengo un calendario. Mi vida es mi vida y une lo profesional y lo personal. Habrá quien separe una cosa de la otra, pero yo no sé. No sé y además me gusta que sea así. O sea que no tengo problema en eso. Entonces lo que procuro es, a las mañanas pues hago un poquito de taxista, llevándole a uno y a otro y tal. Con el pequeño aprovecho y me doy un paseo para llevarle a la parada del autobús y así, pues bueno, de mañana pues ya me doy un paseíto. A las 8:30 empiezo a trabajar y hasta la 1:30 y a partir de ahí siempre me reservo un ratito antes de comer para hacer deporte, porque a mí me gusta mucho el deporte y procuro hacer 5 o 6 días a la semana, un rato por lo menos, 1 hora, tampoco mucho más, pero sí que me gusta, ¿no? Y entonces combino ejercicio de fuerza con la bici,
son las dos cosas que más me gustan y que mejores resultados me dan. Y luego a la tarde, pues si se me ha quedado algo pendiente que no he podido hacer a la mañana, bueno, luego comemos, vuelvo a hacer un poquito de taxista para recoger a los críos y tal. Y luego si se me ha quedado algo pendiente, pues lo hago. Y si no tengo nada pendiente, pues o extraescolares o lo que sea. Así que ese es un día típico mío. Si grabo un podcast por la tarde, pues entonces a la tarde, o si tengo alguna reunión de SEAL, también procuro ponerlas por la tarde. Yo funciono mucho mejor de mañana, entonces a mí lo de pensar, lo de estar concentrado, lo de todo lo que es trabajo más mental, digamos, tengo que hacerlo por la mañana, porque yo a la tarde ya estoy reventado. O sea, si tenemos que grabar un podcast a las 7 de la tarde mías de España, pues ya tengo la neurona ya que se me quiere apagar. Entonces ya me cuesta mucho. ¿Qué es algo que no puede faltar en tu día a día? Que sí o sí tiene que suceder. Pues yo creo que hacer deporte, ¿no? Dentro de Ok. de las cosas que hago yo, por supuesto, pues darle un beso a mis hijos, a mi mujer. Siempre procuro comer con mi mujer, comer juntos y tal. Pero a nivel mío personal, lo que a mí no me falta es el deporte. El deporte para mí es fundamental. O sea, me ayuda a estar tranquilo, a estar calmado, a disfrutar de la vida también, porque es algo donde yo disfruto haciendo deporte, a sentirme bien. ¿Qué haces? Y pues combino ejercicios de fuerza, hago un día o dos ejercicios de fuerza y otro salgo con la bici. Ya. Un día ejercicios de fuerza o dos, depende cómo me encuentre de ganas y de a gusto, y si no, bici. Entonces voy combinando, voy alternando un poco, no sé si es lo mejor o no, pero es que a mí la bici me gusta mucho, no quiero dejarlo, y los ejercicios de fuerza pues me van muy bien porque sí, porque te ayudan a estar mejor, ¿no? De salud. ¿Cuál es un mal hábito que tienes? No sé si es malo, pero comer chocolate y comer queso, o sea, ¡guau! Ahí tienes Soy, en el cajón seguramente. sí, soy adicto a las dos cosas. No paro hasta que me lo acabo. ¿Por qué escribir libros, Alfonso? Y déjame hacer ahí un zoom. Yo he pensado escribir libros, por ejemplo, pero de repente me topo con, quizás es una tendencia, veo que cada vez más personas tienen su ebook y tienen sus libros y tienen una facilidad de sacar y tal. Y conozco gente que tiene desde 1 a 15, 20, 30 libros. Y yo de repente me pongo a cuestionar cuál es la intención. Tú decías también en una sociedad, ¿cuál es tu intención de asociarte conmigo, por ejemplo, o que hagamos este producto? ¿Cuál es la intención de Alfonso en escribir libros? Porque yo me decanto muchas veces por una estrategia meramente de marketing, ¿no? De que el libro te dé cierta visibilidad o te genere tráfico o te genere exposure. Y la verdad es que si el libro tiene buen contenido o no, o si realmente puede servirle a alguien o no, da igual, ¿no? O si a lo mejor hay alguien que dice, puta, yo esto es un legado para mí y quiero que mis hijos lo puedan leer en su momento, que me conozcan a través de las letras, o realmente sí, genuinamente me interesa ayudar a los demás y que, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es ese mundo de la literatura, de los libros, de que todo el mundo ahora ya es escritor, cabrón? ¿Y cuál es tu ángulo de visión en relación a todo esto? Sí. Mi intención al escribir un libro, y más hoy en día, es dejar algo que ayude a otras personas. Ya sean mis hijos, ya sea al lector que lo quiera leer, a alguien que quiere emprender, en el caso de los dos primeros, o lo que sea. Mi objetivo es ese. Es verdad que un libro te puede dar muchas otras cosas como visibilidad, como bueno, hacer formaciones en torno a ese libro, ganar dinero, etc. Pero mi visión principal es dejar algo que ayude a otras personas. Por ejemplo, ahora los dos que has mencionado, no sé si los has mencionado, pero bueno, tengo dos hasta ahora, unos Sí, ¿cuáles son? 30 errores que matarán tu negocio. Mi objetivo con ese libro era
dar a conocer los errores que yo he cometido, que no suele ser la parte más bonita, ¿no? De emprender. Y que no ni son la que... pocos 30, cabrón. O sea, No. Y tuve que hacer selección, ¿eh? y todavía tuviste que dejar unos 30, Eso es. 50 fuera del libro. Sí, eso es. Y entonces, bueno, pues al final los errores que has cometido no es la parte que más nos gusta compartir, ¿no? Pero a mí me parece que es importante porque yo de los errores de otros he aprendido mucho y me pareció que podía ser una muy buena manera, además contando anécdotas, pequeñas historias y tal, me parecía que era una muy buena manera de que otros no cometieran algunos, por lo menos, de los errores que yo había cometido. El segundo libro lo hice con la intención más absoluta de que las personas tuvieran una especie de manual paso a paso para poder testar una idea de negocio en el mercado. Es decir, es el método que yo empleo y que he enseñado durante, pues desde 2011 a todas las personas a las que he tenido oportunidad, el método para lanzar una idea de negocio basada en Lean Startup y en reducir el riesgo a la hora de lanzar un negocio. Y ahora que he empezado a escribir el tercero, mi idea con este libro es que las personas jóvenes, pensando en mis hijos, por ejemplo, en mis 2 hijos adolescentes y en el tercero, que aún es un poco más pequeño, pero que ya le llegará, sepan unos cuantos conceptos que a mí me hubiera gustado saber antes de los 20 años y que los he aprendido más tarde. Entonces ahí meteré cosas sobre mentalidad, sobre salud, sobre cómo funciona una hipoteca, cómo funciona una nómina, que generalmente no lo sabes, bueno. cuánto tienes que pagar al Estado, los impuestos, que es algo que tampoco generalmente se sabe hasta que dices, la madre de Dios, cuando te das cuenta de lo que te están robando, pues haces mala uva, ¿no? Entonces, me parece que son una serie de conceptos que son muy importantes y que generalmente no nos los enseñan, los aprendemos a la fuerza. Entonces, cuanto antes los aprendamos, pues creo que nos puede ir mejor y que podemos poner soluciones. Por ejemplo, lo típico es, yo suelo preguntar en mi podcast que me recomienden libros, ¿no? El libro más recomendado es el de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Por qué? Porque no es que sea un gran libro donde te explica un montón de conceptos que te van a ayudar a transformar tu vida. No, solamente te deja muy claro la diferencia entre activos y pasivos. Y eso es algo que cuando lo leemos por primera vez, los que no tenemos ni idea de emprender ni nada, nos rompe la cabeza, ¿no? Porque esa diferencia entre activos y pasivos hace que tú, en tu día a día, veas la diferencia de dónde te estás gastando el dinero y de dónde te entra el dinero. Esto es como un cubo que tiene agujeros. Por dónde lo llenas y por dónde se te escapa. ¿Y qué haces para tener más fuentes para llenarlo y tapar algunos de esos agujeros que hacen que tu dinero se te vaya, ¿no? Entonces, cuanto antes aprendes eso, mejor. Yo lo aprendí muy tarde porque llegó a mi vida ese libro pues relativamente tarde, ¿no? Entonces, a mí me da mucha envidia cuando veo gente joven en redes sociales, está con 20, con 22 años, hablando ya de estos temas, ¿no? Que a mí me han costado muchos años aprender. Entonces, me dan envidia porque me llevan 30 años de ventaja. Sí. Entonces, sí. claro, entonces esa gente cuando llegue a 40 años, a 45 años, pues van a estar a un nivel al que yo no estaré en mi vida, ¿no? Entonces, es lo que me gustaría, ¿no? Por eso tengo intención y he empezado ya ese libro, porque creo que cuanto antes la gente joven aprenda esos conceptos, antes podrá cambiar esa mentalidad que teníamos los que hemos venido en generaciones anteriores. Me gusta, quiero uno, la verdad. Me parece una gran idea, Alfonso. Ahorita decías 30 errores, uno de tus libros, de tus 2 libros que ya tienes allá afuera. ¿Cómo manejas los fracasos o contratiempos en tus proyectos o metas personales? Pues mal. Aquí lo bonito sería decir que bien y que soy un gran tipo con una gran resiliencia, pero bueno, pues cuando algo no te sale como esperas, pues lo llevas mal. Yo lo llevo mal. A mí me gusta que las cosas me salgan bien. ¿Qué ocurre? Pues que como un porcentaje muy alto de las cosas que hago no me salen como esperaba, pues no me queda otra más que o aprendes o te mueres, ¿no? Entonces prefiero aprender, ¿no? Al final. Entonces, yo una de las cosas que mejores resultados me da para afrontar cuando algo no me sale bien es tomármelo como un aprendizaje. Y eso no es filosofía barata, sino que es cierto. Si tú te tomas la vida como un aprendizaje, al final siempre ganas.
¿Por qué? Porque o aprendes o aprendes. No hay otra forma, ¿no? Yo suelo decir que cuando testamos una idea de negocio en el mercado, siempre ganamos, ¿no? O porque nos damos cuenta de que la idea no tiene sentido, con lo cual ya no vamos a perder más tiempo y dinero en esa idea, o porque nos damos cuenta de que la idea tiene sentido, con lo cual pues tenemos algo que puede funcionar, ¿no? Entonces, en la vida real, si todo te lo tomas como un aprendizaje, solamente puedes ganar. Porque te salga bien o te salga mal, vas a aprender. Eso no te quita el coraje y que te encabrones No, y que te no. frustres y que te enojes y que Alfonso a lo mejor no apriete la No. mandíbula Sí. y se moleste. O sea, eso no te lo quita nadie, pues. O sea, a lo que voy es que yo lo que estoy entendiendo escuchándote es que cuando te equivocas, pues, o sea, lo tomas mal. O sea, de verdad dices, puta, a lo mejor das un manotazo en la mesa incluso, pero tratas de rápido darle vuelta y decir, a ver, ¿qué aprendí de esto? Sí, eso es. O sea, cabrearme me cabreo y una noche sin dormir o dos o las que sean, hacer deporte y salir con la bici, me cago en 10 y hacer 2 sprints, ahí a ver si quemo la adrenalina, eso también. Estar cabreado unas horas en casa y que no me puedan hablar también. Ese tipo de cosas, pues sí. Pero es verdad que igual que cuando algo me sale muy bien, tampoco me voy a las nubes. Cuando algo me sale muy mal, pues tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, o la templanza, digamos, de recuperarme relativamente rápido también. Entonces, digamos que nunca llego a estar excesivamente feliz y esto es la pera y la vamos a petar y tal. Y tampoco nunca estoy hundido en la miseria y me pego una semana hecho una mierda porque algo no me ha salido como esperaba, ¿no? Siempre procuro eso, darle la vuelta y aprender. Poca madre. Diría Nelson Mandela que él nunca pierde, gana o aprende, ¿no? Eso es. Vamos a ir cerrando la conversación, mi querido Poncho para Braulio, para el mundo y Alfonso para España. Y le voy a dar juego a ChatGPT, le doy juego a la inteligencia artificial, que cada vez es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que es interesante la convivencia con esta inteligencia artificial. Y te voy a pedir que tú elijas con qué estilo, le vamos a dar el prompt, con qué estilo quieres que la inteligencia artificial te haga una pregunta a ti. Puedes decir el estilo de Indurain, con el estilo de un deportista de alto rendimiento, con el estilo de un mercadólogo de renombre, qué sé yo. ¿Y sobre qué tema? Sobre los Sanfermines, sobre el ciclismo, sobre Lean Startup, sobre lo que tú elijas. Y vamos a ver qué pregunta te lanza la inteligencia artificial. Entonces, ayúdame con qué estilo. Vale. Pues a ver, ¿con qué estilo? Pues con el estilo, a ver si, de Miguel Indurain, venga. A ver. Ok. ¿Sobre qué tema? Sobre entrenamiento de fuerza. Venga, ¿por qué? Okay. ¿Por qué hacer entrenamiento de fuerza? Ok. A ver, venga. Ahí te va, ¿eh? Alfonso, en un mundo que a veces sobrevalora la velocidad, ¿por qué crees que el entrenamiento de fuerza, ese trabajo constante, casi silencioso, como los largos puertos de montaña, es clave para construir un emprendimiento resistente y duradero? Muy bien. No identifico ahí a Miguel. Si esa pregunta me la hacen, no sabría. Bueno, aquí se ve que está utilizando el puerto de montaña y el ciclismo y tal, ¿no? Sí. No, pero es interesante y he mencionado el entrenamiento de fuerza porque me parece una parte fundamental para cualquiera que quiera montar un negocio. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece que es algo que no tiene absolutamente nada que ver, los emprendedores en general pasamos muchas horas o bien delante del ordenador, o bien sentados, o bien hablando con otras personas. Es decir, cuidamos mucho lo que es la parte de negocio y nos olvidamos generalmente de las otras dos partes, que suelen ser la salud y suelen ser las relaciones. Seguramente que te sientes identificado en que cuando te has puesto muy focus en un negocio,
has dejado de quedar con los amigos, tu pareja se ha resentido seguramente, y lo mismo con la parte de la salud, has dejado de hacer tanto deporte y tal. Entonces, yo considero la vida como una banqueta de 3 patas, donde tiene que estar alineado, o mejor dicho, donde tiene que estar equilibrado la parte de la salud, la parte del dinero y la parte del amor, ¿no? Entendiendo amor por relaciones familiares, amigos, parejas, lo que sea. La parte de dinero, que es la parte del emprendimiento, de las finanzas, de cómo te ganas la vida, toda esa parte. Y luego la parte de la salud, lógicamente, la parte de si te cuidas, si no, si comes bien, si haces ejercicio, si tienes hábitos saludables, si duermes bien, si no tienes estrés. Entonces, si falla cualquiera de esas patas, la banqueta se cae. Entonces, habitualmente, los emprendedores, la pata que más nos suele fallar, o que primero nos suele fallar, suele ser la de la salud. Dejamos de hacer deporte, dejamos de cuidarnos, dejamos de comer bien, nos estresamos, dejamos de dormir. Entonces, si tuviera que dar un consejo único a una persona que va a lanzar un negocio, diría que procure mantener equilibrada esa banqueta en la mayor medida posible. Que siga cuidando de su salud, que siga cuidando de sus relaciones, lógicamente, pues se verán afectadas, pero que no llegue a cortar nunca por la mitad una de esas patas, porque tarde o temprano se irá todo abajo. Se irá el emprendedor abajo, se irá el proyecto abajo, se irá sus relaciones abajo, y eso sí que es un absoluto, problema, ¿no? Al final, no sé si llamarlo fracaso, pero va a fracasar tu negocio, va a fracasar tu vida personal, y eso levantarlo sí que es difícil, ¿no? Y eso es algo que se aprende con los años y con la experiencia. Entonces, cuanto antes lo aprendamos, antes podremos ponerle remedio si vemos que una de esas patas se nos va al carajo, ¿Tú se crees nos que va es limando. posible? ¿Tú crees que es posible que estas 3 patas, salud, amor y dinero, se consigan entre fundadores, entre socios, entre co-founders? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves posible? O sea, que no las tengas que separar necesariamente hablando de una interacción entre socios, ¿no? Muchas veces los socios son para hacer dinero y tan, pero olvídate de hacer relaciones con ellos, ¿no? Cuidarse unos a otros, ¿no? Hablar del amor, ¿no? O amarlos, ¿no? No, eso es para la pareja, ¿no? Eso es con mi esposa, ¿no? Pero estos cabrones, hay que hacer dinero como máquinas y me vale madre lo demás. Pues yo creo que deberíamos también. O sea, creo que sería algo fundamental. Y es verdad que se nota mucho en la relación con los socios si esas otras patas las cuidas, ¿no? Al final, hablar con tus socios, ser sincero, pensar más allá de cómo se encuentra la otra persona, más allá de si la empresa va bien o no va bien, si estamos haciendo lo que deberíamos hacer o lo que no. A veces no se hacen las cosas por una razón que si no la sabes, pues quizá le puedas echar en cara a la otra persona algo de lo que no está haciendo, y puede haber una razón que deberías conocerla quizás. Si es tan fácil como preguntar, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Tal. Todas esas cosas se cuidan, yo creo que se cuidan muy poco entre los socios. Entonces creo que es una parte fundamental, esa parte de, no sé si llamarlo amistad, que muchas veces sí. O sea, yo con los de SIL, por ejemplo, sí que considero que somos amigos, y yo si voy a Tarragona le llamo a Alberti y quedo con él. Si fuera a Canarias le llamaría a Jonay y quedaría con él. Lo mismo con Matías. Al final esa parte sí que creo que es importante porque cohesiona de alguna manera, ¿no? Más allá del dinero. El dinero es una unión muy débil para mí. Tiene que haber algo más para que la cosa funcione y vaya bien. Entonces yo pienso que sí que hay que cuidar esa banqueta también con los socios, con todo, ¿no? En tu vida personal, con todo. ¿Qué pasó con el Corsa? Creo que iban a las fallas y de repente los paró el ejército en búsqueda de armas y drogas. ¿Qué les encontraron? Íbamos a... Sí, qué malo. Íbamos a Tafalla a unas fiestas con un amigo mío y bueno, pues los dos, éramos ciclistas y bueno, creo que habíamos dejado ya de competir, pero vamos, que tampoco... Siempre habíamos sido muy deportistas y tal, y nos pararon a la entrada del pueblo y estaban buscando armas y drogas, y nos pararon a nosotros dos, que vamos, una cara de pardillos que... Y entonces nos hizo mucha gracia y solemos recordar esa anécdota pues con cierta frecuencia, ¿no? Porque eso nos hizo mucha gracia
armas y drogas. Pues ya podéis mirar lo que queráis que no vais a encontrar. O sea que... Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Alfonso Prim, eres un genio, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Bueno, pues el que quiera saber más de mí en innocabi.com, ahí tengo todo lo que hago en la parte de Innocabi. Si a alguien le interesa el tema de una alternativa natural a la alopecia y cuidar y mantenerse joven tanto la piel como el cabello y tal, pues en getsil.com, ahí es donde tenemos el e-commerce de los productos que fabricamos nosotros. Y nada, las redes sociales pues las toco lo menos posible, no me gustan especialmente, así que en innocabi.com ahí es donde estoy y donde más fácil es encontrarme, apuntarse a la newsletter o lo que quieran. Y si quieren mandarme un email en contacto@innocabi.com, ahí estoy. Y tus podcasts, el de Sil y el de Innocabi, por favor, que la gente vaya ahí. Ahí estoy. Tuve el honor y el placer de compartir contigo en tu podcast de Innocabi y tienes también uno en Sil. Sí, ahí en Sil tocamos temas de salud que se salen un poquito de lo habitual, porque pues para lo habitual ya están los habituales y nosotros pues intentamos tocar temas que tienen mucho que ver con la salud, pero siempre con gente que los aborda desde un punto de vista pues un poquito diferente. Y en Innocabi pues lo que hago es traer a gente relacionada con el mundo del emprendimiento, el marketing, gente que tiene negocios o que ha montado negocios o que sabe mucho de alguna pata del marketing y tener una charla pues amena o procuro por lo menos que sea amena, así que os animo a todas las personas a que los escuchen y les animo también a que echen un vistazo a mis libros que están en innocabi.com, que si alguien tiene interés por emprender, pues creo que le pueden ayudar, le pueden dar herramientas y pistas interesantes. Algo que quieras gritarle al mundo. Bueno, pues que sean felices y que no se dejen engañar por las corrientes habituales, sino que busquen un poco más, que indaguen, que rasquen a ver qué cosas hay detrás. Igual que lo que yo he contado aquí, no quiero que nadie se lo crea, sino que vayan, busquen, investiguen y vean si es cierto o no lo que cuento yo y lo que cuenta todo el mundo. Pues lo mismo cuando escuchen noticias, cuando oigan a todos hablar de lo mismo, pues que rasquen y vean. Pero sobre todo, que busquen la felicidad como un camino, lo que hemos dicho, ¿no? Ese aprendizaje continuo, que la meta no es ser feliz y llegar a un momento en el que vas a ser muy feliz, sino intentar ser feliz cada día un poquito más. Eso sería. ¿Quieres decir algo más? Yo creo que ahí está. Buenísimo. Bien. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, mi querido Poncho. Igualmente, chao. Muchas gracias a ti por invitarme. Bye. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según dónde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por barriosfiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta grit en tu día a día. Y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o necesitas un médico de cabecera omnicanal, en citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y después con S, Salud, Axe Salud, puedes dar el primer paso para tomar el control de tu bienestar. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.